La entrevista a la carta. Para analizar la situación económica del país, luego de los primeros 100 días, los primeros 100 días del gobierno actual, nos acompaña Jaime Carrera. Él es analista económico y también secretario del Observatorio de la Política Fiscal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Un gusto estar con usted en esta entrevista. Cuénteme, economista, ¿cómo se ha configurado la política económica en estos 100 primeros días del gobierno? Bueno, primero, nosotros creo que gran parte ecuatorianos y con Guillermo Lasso vencimos en las elecciones al populismo autoritario. Sería bueno que el país se imagine qué hubiese sido el Ecuador en este momento si estaba en el gobierno del populismo. Le digo esto porque en sí mismo la libertad, la democracia, la confianza es ya un valor económico para el país. Dicho esto, cabe hacer una pequeña reseña de lo que recibe el gobierno o ha recibido el gobierno luego de asumir el poder. Un país con un déficit fiscal de alrededor de 6.000 millones de dólares, una deuda pública de más de 60.000 millones de dólares, niveles de pobreza desempleo a los 5 millones de personas, desempleo y subempleo, una cifra parecida, exportaciones no petroleras de apenas 15.000 millones de dólares, nada de ahorros en la caja pública, inversión extranjera directa casi nula el año anterior, 1.000 millones de dólares, apenas un país con una devastación de la pandemia, ¿no? Es decir, la crisis del Ecuador y del mundo ha sido la peor en los últimos 100 años. Creo que la situación que arrastramos, los ecuatorianos la conocemos bien porque la seguimos viviendo, porque todavía sufrimos la situación que venimos arrastrando desde hace varios años atrás y lo que se ha afectado con la pandemia y lo que usted acaba de mencionar. Pero ¿ha demostrado este gobierno la capacidad de poder generar nuevas fuentes de recursos económicos para el país luego de arrastrar esta crisis? Sí, le digo este recuento que si bien usted dice que la hemos vivido, pero parecería, Gisela, que no la hemos vivido todos, porque en el Ecuador no existe plena conciencia de la crisis. En el tema fiscal, por ejemplo, si hay un déficit tan grande, usted ve allí las universidades reclamando recursos. Usted ve los municipios reclamando recursos para el Estado. Usted ve los sectores sociales reclamando recursos para el Estado. Usted ve los jubilados, los trabajadores, piden recursos para la seguridad social. Pero eso evidencia justamente, economista, la situación que vivimos, la crisis que vivimos, ¿no? Ahora sí me gustaría enfocarnos un poco más en las acciones del actual gobierno, ¿no? A los 100 días, justamente, ¿qué es lo que está pasando? Y le digo esto porque ayer leía un artículo también que me quedé bien preocupada, del economista, usted lo conoce, y gran referente en el ámbito económico, que es Walter Spurrier, quien decía que la expectativa que Lasso, que buscaba de un ajuste que teníamos todos, de un ajuste rápido y así en una segunda mitad de su periodo pues poder buscar una reactivación, decía él que la propuesta es de Lasso se ha visualizado en pues desacelerar el ajuste a tal punto, dice él, y leo textualmente, que no se lo va a poder completar durante el periodo presidencial. En el 2025, dijo, todavía habrá déficit fiscal. Además, no se contempla en la previsión del presupuesto del Estado una reactivación de la economía, luego de un modesto rebrote este año y el próximo, en que se recuperaría parcialmente lo perdido con la cuarentena en 2023, 2024 y 2025. La economía crecería muy levemente. Esas fueron sus palabras, diciendo además también que el gobierno se está enfocando en aumentar la productividad petrolera y no buscar otras fuentes. Sí, leí el artículo de Spurrier que usted menciona y me parece que allí yo debo discrepar en algunas cosas. Primero, él se basa en el artículo
en la programación cuatrianual que presentó el gobierno con la proforma del presupuesto de este año, ¿no? Esa programación, en rigor, tiene poco sustento, ¿no? Porque lo que realmente hay que esperar es que el gobierno, como me imagino lo está haciendo, suscriba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está en un proceso de revisión. Solo allí podríamos ver si el acuerdo que firme el gobierno está vigente o tiene una extensión hasta 2023, 2024. Allí podríamos ver las cifras de ingresos y gastos fiscales, las metas, los niveles de inversión. Lo que presentó el gobierno y que analiza Spurrier tiene poco sustento, Gisela. Ahora bien, usted me insiste en mencionar qué es lo que el gobierno ha hecho en estos 100 días y hacia dónde va, ¿verdad? La primera medida de política que ha hecho el gobierno es correcta, enfrentar el tema de la vacunación. Así es. Eso en sí mismo es una medida de política económica para activar la economía. Luego el gobierno, a través de decretos, que usted también los mencionó, está tratando de generar otro marco de transformación del sector petrolero, que es muy importante, ¿no? Lo mismo en el sector minero, también en tratar de agilizar los mecanismos de producción y reducir costos de la producción, ha reducido aranceles también, que es algo importante, y otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, el gobierno está en la dirección correcta, pero cierto es que luego de la vacunación tendrá que presentar el gobierno un plan económico más integral, ¿no? No fraccionado como lo ha hecho hasta ahora, en donde le diga al país qué visión de país quiere el gobierno y hasta dónde va a ir. Porque es claro, absolutamente claro, Gisela, que el Ecuador necesita crecer, porque sin crecimiento no hay posibilidades de estar mejor. Y para crecer necesita invertir, porque sin inversiones no se puede crecer ni generar trabajo ni que haya menos pobres. E inversiones en abundancia. El Ecuador necesita exportar más, porque con 15,000 millones de dólares de exportaciones no petroleras, el Ecuador no va a poder avanzar. Chile exporta 70,000 millones de dólares. El Ecuador necesita ser más competitivo, una reforma laboral. Vea usted hoy en la pandemia, usted me está entrevistando vía Zoom. Antes de la pandemia esto no era imaginable. Entonces las formas de trabajar han cambiado definitivamente. Son diferentes. Entonces se requiere una reforma laboral. El gobierno está entonces en la obligación de presentar ya luego de estos días, de estos 100 días y de haber enfrentado con éxito la vacunación, de presentarle al país un plan económico y fiscal integral. Y en esas decisiones no debería ir también el tema del gasto público. Por ejemplo, el gobierno anterior de Lenín Moreno había iniciado levemente ese trabajo de tratar de bajar el gasto público, de buscar una manera de achicar el aparataje del Estado. Y sin embargo, este gobierno, según algunos analistas económicos, estaría deteniendo ese ligero paso hacia aminorar el gasto público. A ver, y usted mencionó un punto importante para la prosperidad del Ecuador del futuro. Sin un orden fiscal no va a haber prosperidad. El gobierno ha presentado una proforma de este año que no es una proforma confiable. Esa proforma tiene los mismos vicios, las mismas trampas burocráticas del pasado. Sobreestimar ingresos petroleros. Por ejemplo, en el presupuesto se espera recibir ingresos petroleros por 2.500 millones de dólares, cuando apenas se van a recibir unos 1.700. Lo mismo se sobreestima ingresos no tributarios. Por el lado del gasto, hay gran parte del gasto corriente, más de 2.000 millones de dólares, que se ubican como inversión y no se le dice al país cuál realmente es el gasto corriente. Por el lado del financiamiento se ponen cifras absolutamente
sin sustento de préstamos a recibir, saldos y una serie de cosas, ¿no? Que es difícil que la ciudadanía comprenda. En rigor, ese presupuesto no es real, no le refleja al país el gasto real que tiene el Estado. Entonces, la interrogante es, y que usted enfatiza, ¿cómo reducir ese gasto público, que es ya elevado? Primero, el gobierno anterior casi no redujo el gasto público. En el tema de salarios, por ejemplo, lo que hizo fue, gran parte de los salarios que son gastos corrientes, ocultarlos, ubicándolos como gastos de inversión. Eso no es real. Pero le voy a dar cifras del presupuesto de este año que estén en la Asamblea, ¿no? Allá hay ingresos por alrededor de 7.000 millones de dólares y 17.000 y tributos por cerca de 3.000. Ese valor, esos ingresos de 17.000 millones no alcanzan para cubrir los gastos de alrededor de 20.000 millones de dólares, 22.000 millones. Hay un déficit real, no el que presentó el gobierno, sino unos 6.000 millones de déficit. Pero ¿cómo está compuesto el gasto realmente? Vea usted, 9.300 millones de dólares en sueldos. Uh-huh. El gasto operativo del Estado, incluido vacunas y todo eso, son más de 2.500 millones de dólares. Luego tiene las transferencias a las seguridades sociales, ISS, Sport, más de 2.000 millones de dólares. Bonos de los pobres, más de 1.000 millones de dólares. Intereses de la deuda, 2.000 millones de dólares. Gastos, transferencia a los gobiernos seccionales, 3.000 millones de dólares. Entonces Gisela, uno dice, ¿qué posibilidades tiene el país de reducir ese gasto? No entregar dineros a los municipios, eso hay que dar por ley. No hay dinero para entregar el 40% de las pensiones. Usted ve que cada momento reclaman los jubilados. Intereses de la deuda ya se renegoció el año anterior. Uh-huh. Ya no hay mucho por hacer allí. Luego tiene los bonos a los pobres en este momento, no hay cómo reducirlo. El único rubro donde realmente habría que emprender en una fuerte reducción es en los sueldos del sector público. Así es. Que son 9.300 millones de dólares. Ahí me voy a quedar, pero para finalizar, economista, porque se nos acaba el tiempo, sí me gustaría simplemente una respuesta corta, porque con este panorama que usted nos ha dado de la situación, del por qué y sobre cuáles han sido las decisiones que ha tomado el Estado en cuanto a la reactivación y al futuro económico del país, ¿está Ecuador encaminado o no a dinamizar su economía en un futuro cercano? Sin duda que está encaminado. Con eso me quedo. El mismo hecho de tener libertad y democracia es un camino. El mismo hecho de que el gobierno diga que quiere atraer inversiones, que quiere fomentar la producción, que quiere hacer reformas laborales, reformar el sector petrolero, el sector minero, es la dirección correcta. Pero, Gisela, siendo objetivos, absolutamente objetivos, es el Ecuador entero el que tiene que unirse para sacar adelante el país. Permítame citarle brevemente algo antes de que acabe el programa. Se nos acabó ya, así que rapidísimo. Ya se le acabó. Sí. Bueno, para decirle algo, las mismas actitudes del Ecuador que en 1999 destruyeron el Sucre, siguen ahora. No a rebajar los subsidios, no a bajar el déficit, no a reformas laborales, no a exportar más, no a acuerdos con el fondo. Usted, Gisela, debe recordar el 99. Exactamente lo mismo están pensando ahora o son los mismos comportamientos. Entonces, si el Ecuador pretende, con los mismos comportamientos de hace décadas, tener resultados diferentes, eso no es posible. Con eso me quedo, un buen mensaje en todo caso. Los ciudadanos también tenemos que ser parte de esta evolución, porque de nosotros también depende saber que nos va a costar, pero que hay que poner el hombro. Muchísimas gracias, economista. Gracias, un gusto. Agradecemos a Jaime Carrera, analista económico y secretario del Observatorio de la Política Fiscal.